Nosotros en clases anteriores hemos visto de que cuando se produce la reacción del inducido suceden en esencia estos fenómenos. Hay un desplazamiento de la zona neutra real con respecto a la zona neutra geométrica y también hay una deformación de el valor de la inducción, lo cual provoca de que aparezca una inducción máxima mayor que la inducción en el aire que teníamos con anterioridad. Luego, en otra unidad, ¿la ven ahí a la segunda pantalla? No, No, profe. ingeniero. No, ingeniero. Bien. Ahora sí ven el gráfico de lo que veíamos en la clase anterior. Sí, ahí está. Decíamos de que en el momento que se producía la conmutación, había un chisporroteo que se iba a producir y el modo que teníamos para solucionarlo era cambiar el ángulo en que se decalaban las escobillas de modo tal de evitar ese chisporroteo. O sea, hasta el momento lo que tenemos detectado es que cambiando este ángulo, lo que hacemos es evitar el chisporroteo y arribábamos en la clase anterior a una suerte de solución de compromiso, que era establecer como la carga era variable, si la carga era variable, de llegar a una solución de un decalaje de las escobillas de modo medio, de forma tal de que el chisporroteo no fuese tan intenso. La solución para esta parte del chisporroteo, o sea, este desplazamiento de la zona neutra real con respecto a la zona neutra geométrica, era la forma de automatizarlo. Entonces era poniendo, ahora sí, un polo auxiliar que era, lo íbamos a llamar los arrollamientos de conmutación. Entonces, de esta forma, lo que hacíamos era poner uno o más polos auxiliares, uno o dos polos auxiliares, y de esta forma no íbamos a tener necesidad de mover las escobillas independientemente del estado de carga. Sí nos va a quedar todavía, cuando pongamos estos arrollamientos de conmutación, sí nos va a quedar todavía la parte de la deformación del valor de la inducción en la zona central, digamos así. O sea, vamos a llevar a coincidir con estos arrollamientos de conmutación, lo que vamos a llevar es a coincidir nuevamente la zona como si tuviésemos con una máquina ideal, a coincidir la zona neutra real con la zona neutra geométrica. Lo que hacemos es solucionar ese inconveniente y nos independizamos de tener que estar moviendo las escobillas. Pero insisto, hay una parte que todavía va a seguir de aquellos inconvenientes que tenía la reacción del inducido, que todavía va a seguir vigente, que es la que ocasiona el que tengamos un valor de inducción máxima mayor que el de la inducción en el aire que originalmente tenía.
Ya vamos a ver también, dentro de un ratito, vamos a ver cómo también podemos solucionar ese problema. Entonces, lo que vamos a ver hoy son estos arrollamientos de conmutación y de compensación, que va a ser, a modo de comentario, que va a ser lo último que va a entrar en el parcial. Después nos van a quedar un par de unidades, en realidad, que son las curvas de comportamiento de los de los generadores y de los motores en sus diversas formas de conexión, o sea, de la parte de excitación, o sea, con excitación independiente, autoexcitados. Eso no va a entrar en el parcial, al menos en este. Entonces, para hoy lo que tenemos previsto ver es estos polos de conmutación, función, dimensionamiento y signo del polo para el generador y motor. Los polos auxiliares o polos de conmutación tienen la finalidad de crear en la zona donde se va a producir el cortocircuito del elemento, o sea, la conmutación, por medio de las escobillas, un valor de inducción adecuada para la conmutación. O sea, la finalidad es eliminar eso, eliminar el chisporroteo. Esto lo hacemos creando un campo auxiliar. ¿Cómo lo vamos a hacer o qué es lo que vamos a utilizar? Una parte del campo transversal con la inducción BT, o sea, la inducción transversal en la línea media del intervalo entre polos, puede neutralizarse disponiendo de un arrollamiento especial, cuyos amperios vueltas θc, o sea, los amperios vueltas de conmutación, sean iguales, pero de sentido contrario a los transversales del inducido, que es sub P por la capa de corriente. Vemos la figura 1 y qué es lo que hacemos ahí. Estamos poniendo en la zona de conmutación, ¿sí?, un arrollamiento auxiliar que está dispuesto acá, montado sobre estos polos auxiliares que van en forma coincidente con la zona neutra geométrica, y lo que vamos a hacer ahí es que circule la misma corriente que está circulando por el inducido. O sea que van a estar conectados en serie con el arrollamiento inducido, y de este modo vamos a crear un campo que va a neutralizar el campo transversal que teníamos con anterioridad, ¿sí? Y lo va a hacer de modo automático, dado que la intensidad de la corriente que va a circular por acá y el valor del campo va a ser directamente proporcional a la intensidad de la corriente que está circulando. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es solucionar de modo permanente esta situación que me provocaba ese desplazamiento. Vuelvo un poquito para atrás y ahora sí que vimos, sabemos de qué es lo que estamos hablando. Obsérvese como el campo θc no influye de ningún modo sobre la parte del flujo transversal del inducido que se desarrolla frente a los polos inductores. O sea, los polos de conmutación, tal como les decía recién, no solucionan el problema de la inducción máxima diferente, mayor, de que la inducción en el aire, ¿sí? Solamente se van a concentrar en unirla o volver a unir o hacer que sean coincidentes la zona neutra geométrica con la zona neutra eléctrica. Dejando ahora las escobillas en la zona neutra geométrica, la bobina de conmutación se hallará dentro de una zona no influida por campo alguno, y no habrá necesidad de desviar las escobillas al circular una corriente por el arrollamiento del inducido.
Y para obtener una conmutación sin chispas, la bobina que conmuta deberá, sin embargo, estar dentro de un campo magnético cuyo sentido sea precisamente contrario del campo transversal del inducido. O sea, vemos acá de que no va a ser estrictamente un punto de esto, sino que hay una zona de conmutación, porque ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, es que tenemos arrollamientos, como ustedes han visto, de distintos tipos. Va a haber de paso cortado, va a haber arrollamientos distribuidos, entonces ya no va a ser un único punto, sino de que va a depender del tipo de arrollamiento, lo que tengamos, y este punto que es la conmutación se va a ampliar, lo vamos a tener que crear este campo magnético en una zona que es zona de conmutación. Esto se consigue reforzando los amperios vuelta hasta un valor tal que se forme un campo de inducción BC, o sea, la inducción de conmutación, y aquello tenga lugar en forma rectilínea, o aún mejor, algo adelantada. Para conseguir esa inducción BC es necesaria la línea media, en la línea media del intervalo entre polos, con empleo de la menor cantidad de espiras para el arrollamiento auxiliar, se dispone de dicho intervalo interpolar un núcleo de hierro llamado polo de conmutación o polo auxiliar, de modo que entre él y la superficie del inducido solo quede un pequeño entrehierro. Esto es, el entrehierro en la zona de conmutación, en los polos de conmutación, es ligeramente mayor que el entrehierro frente a los polos principales. ¿Sí? O sea que este entrehierro es, insisto, algo mayor. El entrehierro de los polos auxiliares se hace a menudo mayor que el de los polos principales, con el principal objetivo de reducir la amplitud de las pulsaciones al flujo de los primeros ocasionadas por el paso sucesivo de dientes y ranuras. Pulsaciones que son desfavorables para la conmutación. El arrollamiento con sus amperios vueltas θ c sobre 2 se designa por devanado del polo de conmutación. O sea que este entrehierro acá, decíamos, es ligeramente mayor. Y tampoco puede ser tan ancho el polo del material, el núcleo del polo de conmutación, porque si nosotros hiciéramos este valor muy grande, lo que sucedería es que podría haber líneas que no atraviesan el inducido, líneas de fuerza que saliendo o entrando al polo principal no atraviesen a través del inducido, sino de que se convierten en flujo de dispersión y vengan acá directamente al polo auxiliar. Al igual que en un polo principal, distinguiremos en un polo auxiliar el núcleo y la pieza polar. La longitud axial de esta, LC, es por regla general la misma que la de los polos principales, o sea que la longitud del polo de conmutación es aproximadamente igual, esto es, o sea, tomada la profundidad, es a la del polo inductor. Sin embargo, se construyen máquinas en las que el polo de conmutación tiene menor longitud que el polo inductor principal. El ancho de la pieza de un polo auxiliar de conmutación se dimensiona igual o algo menor que el ancho de la zona de conmutación. Por zona de conmutación, entonces, entendemos el arco del perímetro del inducido recorrido por los conductores de la bobina puestas en cortocircuito por las escobillas. O sea que nosotros tenemos que considerar todas las bobinas puestas en cortocircuito con las escobillas. Y es acá donde nos va a aparecer precisamente la diferencia entre un arrollamiento ondulado, entre un imbricado, entre un paso cortado o paso distribuido. Tenemos cuál va a ser
el ancho de la zona de conmutación, es la relación cociente entre el diámetro del colector, el ancho de la escobilla, el paso del colector, la cantidad de elementos por nivel y por ranura, o sea, por eh, piso y por ranura, el tipo de arrollamiento que lo tenemos con la relación A sobre P. Todas las longitudes se consideran dadas en centímetros y en efecto supongamos primero un devanado imbricado diametral. O sea, vamos a empezar por lo más simple, donde el ancho de bobina es igual al paso polar. Cada ranura debe encontrarse en el campo del polo de conmutación desde que empieza la conmutación de la primera bobina hasta que termine la de la última. Desde que comienza la conmutación de la primera bobina hasta que termina, el colector recorre un ángulo igual al de contacto de la escobilla y desde que termina la conmutación de la primera bobina hasta que termina la de la última, continúa girando el colector un número de delgas igual al número de bobinas que acompañan a la primera dentro de la ranura, es decir, U-1 delgas. Por consiguiente, la zona de conmutación de una ranura medida sobre el colector vale esta fórmula. Si el devanado es ondulado, el examen no es tan sencillo y se encuentra que en lugar de el sustraéndose -1, hay que poner A sobre P, resultando igual a la fórmula genérica recién vista. Si el devanado es de paso cortado, para que los dos lados activos de cada bobina estén en los campos de los respectivos polos de conmutación desde el principio hasta el final, será preciso aumentar el arco de dichos polos en una cantidad igual al acortamiento. Al paso entero le corresponden K sobre 2P pasos de ranura y por tanto, si el devanado se hace con un paso de ranura y su R menor, que será fraccional, o sea que le escalonado, el acortamiento en centímetros es. Y llegamos a una expresión en general desde la zona de conmutación, donde tiene en cuenta precisamente los diferentes tipos de enrollamiento que vamos a tener. Donde hay que tomar el signo más o menos en este sentido, según que el paso de ranura sea menor o mayor que K sobre 2. Debido a dispersión lateral útil del flujo en los bordes de los polos de conmutación, el arco polar de estos puede hacerse menor que la zona de conmutación, pudiéndose descontar, por ejemplo, 3 veces el entrehierro de los polos de los mismos polos 3 delta C. No conviene que dicho arco exceda el 60% del espacio entre picos polares principales, y donde queda, en definitiva, que el ancho del polo de conmutación, encontramos de esta forma la relación, ¿sí? Para tanto del ancho de la zona de conmutación como para el ancho del polo de conmutación. O sea, resumiendo, a los polos auxiliares los vamos a poner en la zona neutra y el ancho de la zona de conmutación y el ancho de el núcleo polar del polo de conmutación están dependiendo del tipo de arrollamiento que tengamos y la cantidad de elementos de bobina que vayamos a poner en cortocircuito, desde que se inició en el primero hasta que finalizó en el último dentro de la zona de conmutación. ¿Cómo vamos a calcular la fuerza magnetomotriz? En definitiva, los amperios vueltas que tenemos que poner en los polos de conmutación. Acá tenemos la figura 2. Perdón, la figura 2 era la anterior.
es este. ¿Sí? Vuelvo al análisis de la teoría. La figura 2 representa una máquina de corriente continua con polos auxiliares de conmutación, a la que correspondería girar a la derecha como generador en sentido horario, digamos así, en sentido antihorario como motor. Puede apreciarse como el polo auxiliar de la izquierda es un polo norte y el de la derecha es un polo sur. Entonces, esto es el resumen, digamos, lo importante. Para conseguir una conmutación sin chispas en un generador, cada polo auxiliar debe ser, estamos hablando del generador, cada polo auxiliar debe ser de la misma polaridad que el polo principal que le sigue. ¿Sí? O sea, si el polo principal tengo un norte y estoy girando en sentido horario, en el generador el polo auxiliar tiene que ser un norte acá. ¿Sí? En cambio, en el motor tiene que ser el polo norte este, el que le sucede. Perdón, el que le antecede. Entonces, en el generador cada polo auxiliar debe ser de la misma polaridad que el polo principal que le sigue, en el sentido de giro, y en un motor del polo del que le antecede. Esa es lo que tiene, es el nombre que tiene, la polaridad que tiene que tener el polo auxiliar. Cambia si es generador o si es motor. Por línea de trazo, en la figura que veíamos recién, se indica el circuito magnético del campo que producirían los polos principales solos. Y por detrás hay punto el circuito magnético que producirían los polos auxiliares. De este trazado puede verse que ambos campos se superponen en la culata y en el núcleo del inducido, de modo que por efecto de los polos auxiliares, las inducciones en las distintas partes del circuito magnético varían algo. O sea, ahí tenemos una superposición de estos efectos y las inducciones van a variar. Al objeto de que con cualquier carga sea posible una conmutación sin chispas, es decir, se produzca la inducción BC necesaria, los amperios vuelta del rozamiento auxiliar deberán variar en la misma proporción en que varían los efectos magnéticos del inducido y los debidos a las bobinas en cortocircuito. Por tal motivo, el rozamiento de los polos auxiliares deberá estar siempre conectado en serie con el rozamiento del inducido y no debe producirse saturación magnética en el recorrido del flujo de dichos polos. O sea, esto es importante. Ya lo conocimos, empezamos a hablar de que vaya a circular la corriente, la misma corriente que el inducido, pero ahora le agregamos, le anexamos esto de que no debe producirse una saturación magnética. La fe de movimiento inducida por el campo de los polos auxiliares en la bobina en cortocircuito, B sub 6, teniendo en cuenta que la bobina consta de N' sobre C conductores, N' sobre C conductores activos en serie, me queda que esta es la fuerza electromotriz en la conmutación. Y si la fe de inducción ha de ser compensada por la fe de movimiento y por consiguiente, la conmutación ha de resultar rectilínea, habrá que poner que los amperios, la fuerza electromotriz media, tiene que ser igual a la de conmutación. Entonces, haciéndolo de esta forma, llegamos de que el valor de la inducción en los polos de conmutación tiene este valor donde me aparece esto que es lambda. Antes ya me había aparecido acá. En los devanados ondulados con 2P por su conmutación vale prácticamente esta misma fórmula, tanto si llevan solo dos filas de cobillas o como si van provistas de 2P de ellas.
En el primer caso, ambas fuerzas electromotrices, la media y la de conmutación, quedan multiplicadas por P, por haber P bobinas elementales en serie en el circuito sometido a conmutación. En el segundo, la presencia de las conexiones entre escobillas de la misma polaridad alteran un tanto las circunstancias, pero puede adoptarse también la misma forma. Los amperios vuelta de conmutación, entonces, van a ser T sub P por C por la capa de corriente, más los amperios vueltas en la parte de conmutación, más la de hierro. O sea, la tensión magnética correspondiente a los entrehierros frente a los polos de conmutación y la tensión magnética para el recorrido del flujo en las piezas de hierro del circuito magnético de dichos polos. Aparecen estos dos factores. Como se ha indicado, la saturación de los polos de conmutación debe ser muy reducida, es decir, que el valor de la tensión magnética en el hierro ha de ser pequeño, tanto para que la relación esta, la de en los entrehierros más la de hierro sobre la de entrehierros, llegue como máximo a 1,1. Entonces nos queda que los amperios vuelta de conmutación van a ser ahora T sub P por C por I más 1,1 la tensión magnética correspondiente a los entrehierros frente a los polos inductores, y que luego se transforma o se desglosa de esta forma. Tenemos que, en este caso, la permeabilidad es la del aire, por lo tanto, los amperios vuelta de conmutación me van a quedar de esta forma resueltos. Obsérvese que a todas las longitudes que toman el centímetro, el valor de lambda habrá que estimarlo según vimos en la unidad 20. Recuerden de que lambda se tomaba de acuerdo de entre 9 a 11, de acuerdo a si el arrollamiento era implicado, si era doblado, si era paso cortado, paso largado. De eso hablábamos en la unidad 20. De las figuras 1 y 2 se deduce que la inducción P sub C, necesaria para conseguir una conmutación sin chispas, también puede obtenerse con un solo polo auxiliar. O sea, no es imprescindible que tenga los dos polos enfrentados. Lo puedo hacer con uno solo. Por tal razón, en máquinas pequeñas, a fin de ahorrar material, se reduce a veces a la mitad el número de polos auxiliares con respecto al número de polos principales, caso en el cual la inducción tiene que ser el doble. Los amperios vuelta de un polo auxiliar valdrán aproximadamente T sub P por la capa de corriente más 3,5 veces la capa de corriente, ¿verdad? Resulta más seguro, sin embargo, que el número de polos de conmutación sea igual a 2P. O sea, hablamos de máquinas pequeñas, pero es mucho más seguro, pese a que puede haber una inversión mayor, que el número de polos de conmutación sea igual al número de polos principales. Las máquinas en las que el ancho de polo B sub C, su entrehierro delta C y sus amperios vueltas theta C fueron determinados de la manera simplificada, no siempre funcionan sin chispas. Para proceder en consecuencia con estos resultados, la experiencia en compensar las inexactitudes que se pueden cometer en el cálculo simplificado, se disponen entre la culata y el núcleo del polo de conmutación planchas delgadas en las cuales se puede disminuir o aumentar de forma muy sencilla el entrehierro. En la forma de sujetar el polo auxiliar a la culata, o sea, la carcasa exterior, ahí se le deja la posibilidad de insertarles pequeñas, finas chapas, de modo tal de variar el entrehierro, el delta C, debajo del polo de conmutación. En ese último estamos compensando las inexactitudes en el cálculo.
Pero con esta última forma lo que hacemos es darle el espesor exacto para que la conmutación sea sin chispa. Algunas veces los amperios vueltas del enrollamiento auxiliar se hacen mayores que los obtenidos por cálculo con el objeto de poderlos debilitar posteriormente conectando en paralelo con dicho enrollamiento una resistencia. Es otra alternativa y la magnitud del entrehierro y de esta resistencia se determinarán por ensayos para conseguir una conmutación lo más ventajosa posible. Recordemos de que de una buena conmutación está dependiendo, por ejemplo, un desgaste prematuro tanto del colector como de escobilla. Es por ese motivo de que se recurre a esta metodología experimental por cada serie de máquinas de modo tal de poder solucionar y lograr la mejor conmutación posible, ¿no? También dando una adecuada forma a las piezas polares, haciendo sus cantos más o menos redondeados o achaflanados. Empleando una clase de escobillas conveniente y desviando estas ligeramente sobre el perímetro del colector, se puede influir favorablemente en la conmutación. Según se ha demostrado, en la práctica, cuando se ponen dos polos auxiliares relación amperios vueltas de dos polos de conmutación sobre la capa de corriente varía entre límites muy estrechos, o sea, entre 1,18 y 1,3. Si los amperios vueltas de los polos de conmutación se eligen de manera de que no se mantenga dentro de estos límites, si las condiciones de la máquina son normales, aumentando o disminuyendo el número de planchas bajo los polos, se conseguirá que funcione sin chispa. ¿Cuál es la fuerza magnetomotriz resultante de la del polo principal, la del inducido y el polo auxiliar? El flujo en el núcleo de un polo de conmutación, al igual que en el polo inductor, es mayor en su arranque o base que en la pieza polar debido a la dispersión. Por tal causa, el valor máximo de la inducción de los polos auxiliares estará dado por la inducción en los polos auxiliares de conmutación, responde a esta fórmula, donde depende de la inducción en el campo, del ancho, de la longitud y de la superficie. En la que sigma c es el valor de dispersión, es el factor de dispersión en estos polos, el cual en término medio puede estimarse en 4 o 5. Para mantener lo posible de dispersión es preciso disponer del enrollamiento de dos polos de conmutación lo más cerca posible del inducido. SC es la sección del núcleo de los mismos en centímetros cuadrados y en la fórmula se ha puesto el signo aproximado porque en el numerador deberían figurar el ancho ideal y la longitud ideal de los polos de conmutación. Como en el cálculo de las máquinas de corriente continua, la magnitud BAC solo se utiliza como valor de referencia o orientación y la dispersión de los polos auxiliares ha de estimarse de modo aproximado, cabe prescindir para el cálculo de aquellas dimensiones ideales. La fuerza electromotriz inducida por el flujo lateral de los polos auxiliares en la rama del devanado producen, ya no están exactamente en las zonas neutras, un efecto equivalente a un incremento de la correspondiente reacción magnética longitudinal del inducido. En un generador, si se decala en sentido del movimiento, dichas FEMs son opuestas a las principales y reducen la FEM resultante del inducido, aumentándolas si se decala en sentido opuesto. Lo contrario ocurre en los motores. Estos efectos pueden comprobarse fácilmente observando la figura 2. Deben tenerse en cuenta presentes para explicar la sensibilidad del decalado de las escobillas de las máquinas con polos auxiliares.
O sea, ponemos los polos auxiliares para evitar el decalado de las escobillas, entonces tenemos ahora sí que prestarle especial atención a que efectivamente se mantengan en la zona neutra geométrica y que sea consciente, porque ese decalado si no nos puede alterar esa relación. Bien, hasta el momento hemos visto y ahora ya hemos visto también el cálculo de cómo sería la cantidad de amperios vueltas necesario para compensar y hacer coincidir la zona neutra real con la zona neutra geométrica. Nos queda entonces ahora la solución de esta deformación del valor de la inducción que me hace aparecer la inducción máxima. Para eso vamos a poder, o vamos a pensar en un arrollamiento otro arrollamiento auxiliar que le vamos a llamar arrollamiento compensador. Las máquinas provistas de polos de conmutación trabajan sin que se produzcan chispas en el colector, estando las escobillas fijas en la zona neutra geométrica, pero no evita la distorsión del campo frente a los polos inductores, ni los inconvenientes ya detallados que ellos suponen. Tensión interna elevada, aumento de las pérdidas adicionales, mayor caída de tensión. Para reducir en lo posible la distorsión del campo, hay que contrarrestar o compensar el campo transversal del inducido frente a los polos. Y esto se consigue mediante un arrollamiento dispuesto dentro de ranuras especiales practicadas en las piezas polares y conectando de forma tal que se realice prácticamente la citada compensación. Este arrollamiento se denomina devanado compensador. Lo vamos a ver acá. Fíjense que lo que tenemos acá se practican ranuras sobre los polos principales. ¿Sí? Pocas ranuras en realidad, no se le da tantas vueltas, con esto digamos, si no le pusiéramos muchas ranuras, lo que haríamos sería tener un problema de saturación, que es parte de lo que estamos pretendiendo solucionar, porque estamos disminuyendo la sección del hierro. Entonces se ponen pocas ranuras, tanto en una como en otra, que van conectadas en serie y por ellas también va a circular la corriente del inducido, ¿sí? O sea que lo que estamos viendo acá es la ubicación de los conductores del arrollamiento de compensación. El arrollamiento de compensación está siempre conectado en serie con el inducido y las corrientes que circulan por sus conductores, repartidas uniformemente en el ancho de la pieza polar, han de tener sentido al contrario de las corrientes del inducido, sentido contrario al de las corrientes del inducido. Es para compensar precisamente esto, ¿no es cierto? Los amperios vueltas resultantes para todos los flujo que pasan a través del entrehierro por los puntos, por dos puntos cualesquiera del perímetro del inducido frente a las piezas polares y se cierran por el hierro de la pieza polar y de la corona del inducido, tal como está representado en la figura, con línea de trazo, son cero. Y por lo tanto, la reacción del inducido dentro de la región de la pieza polar queda compensada. O sea, lo que hemos hecho acá con estos arrollamientos es volver a aplanar la curva en la zona central. Por lo de conmutación, evitamos el chisporroteo y con los arrollamientos compensadores lo que hacemos es eliminar los otros problemas que nos provocaba la reacción del inducido. Los amperios vuelta del arrollamiento de compensación vienen dados por cada par de polos por tita de compensación igual la capa de corriente por el ancho del polo.
El número de ranuras a practicar en las piezas polares puede estimarse independientemente del número de ranuras del inducido. Fíjense que acá está bien claro que los sentidos de las corrientes son opuestos, tanto en este caso los arrollamientos de compensación sería saliente y entrante en el inducido, al revés en este otro polo que es el sur. Decía, el número de ranuras a practicar en las piezas polares puede estimarse independientemente del número de ranuras del inducido. Por lo general, y atendiendo a la mayor comodidad del devanado, se dimensionan de modo que en todo lo posible cada uno lleve un solo conducto, y generalmente son abiertas o semiabiertas. O sea, estas ranuras son abiertas o semiabiertas. Fuerza magnetomotriz resultante de los 4 componentes actuantes, por lo principal, inducido, arrollamiento de conmutación y compensación, influencia sobre la fuerza magnetomotriz de conmutación. La máquina de corriente continua, con polos de conmutación y arrollamiento de compensadores, tal como se representa en esta forma, en este dibujo. O sea, acá tenemos la máquina totalmente completa, ya tiene los polos de conmutación, tiene los arrollamientos compensadores y obviamente tiene los polos principales. Esta máquina es la más perfecta, ya que con los 2 devanados auxiliares se evitan todos los inconvenientes a que da lugar la reacción del inducido. Pero el arrollamiento de compensación encarece mucho el precio de la máquina. Debido a las conexiones transversales T de una pieza polar a la otra, por lo cual solo se empieza en máquinas donde se precise debilitar mucho el campo principal al objeto de conseguir una regulación de tensión o la velocidad, o bien si se teme que en el caso de cortocircuito puedan producirse anillos de chispas en el colector. En máquinas normales no se utilizan los devanados de compensación y sí solo por los auxiliares. Generalmente los arrollamientos de compensación, como es costosa la construcción, lo vamos a utilizar en máquinas donde sea muy importante. Una de ellas es precisamente aquellos casos de excitación propia. ¿Recuerdan cuando veíamos los sistemas de excitación? Decíamos de que había una excitación en cascada que se utilizaba, por ejemplo, en el caso de un alternador. Yo les comenté de que esto, cuando se empezó con los alternadores, esta era la metodología con la excitación en cascada, donde tenemos una excitatriz auxiliar, una excitatriz principal y luego los campos. En este caso, es imprescindible una regulación muy finita, o sea, muy precisa de la excitación, y es importante, acá se justifica el poner los arrollamientos de conmutación. Luego, en el común de las máquinas no se los va a poner. En los motores ni soñarlo, no lo vamos a utilizar. En los generadores, salvo estas excepciones, en general no se utiliza los arrollamientos compensadores y se opta, digamos, por soportar estas pequeñas pérdidas en función de que el resultado va a ser absolutamente aceptable. En máquinas con arrollamiento compensador, los amperios vueltas de los polos de conmutación pueden disminuirse en el valor de los amperios vueltas quita de compensación, puesto que estos también están concatenados con el circuito magnético de flujo de los citados polos. Los amperios vueltas de los polos auxiliares para una máquina que posea también arrollamiento de compensación serán los expresados en esta forma. Bien. Con esto hemos
terminado con esta unidad. Y así que los voy un poco a dejar ir antes, de forma tal de que puedan aprovechar para empezar a estudiar para el parcial teórico. Les pido entonces de que se vayan anotando en el chat y mientras tanto, si tienen alguna consulta, les respondo. Profe, Sí, la fecha de parcial es el próximo jueves, ¿no? Y el recuperatorio. el recuperatorio sería el último, espera que me fijo acá, tenemos 22, yo el 29, antes, o sea, el 29 el parcial, el 5 ustedes tendrían ya por supuesto la nota y sería el 12. El 12 sería el recuperatorio. Para que Gracias. Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, nos vemos la semana que viene y mientras tanto alguna consulta o algo así, me la van haciendo a través del WhatsApp, del grupo de WhatsApp. Gracias, profe. Nos vemos. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.